Existe muchísima información y muchísima confusión respecto del tema coronavirus. Los medios de comunicación y los políticos te quieren manejar con el miedo. Se ha dicho río revuelto, ganancia de pescadores. Te voy a resumir en estos minutos por qué es tan importante que te tranquilices, que no tengas miedo respecto a la pandemia del coronavirus, que es fundamental que estemos unidos como sociedad civil y que necesitamos demostrarle al presidente de forma urgente los errores terribles que está cometiendo para evitar consecuencias aún peores para todos los argentinos. ¿Cómo comenzó todo? Todo surge en noviembre de 2019 en un mercado húmedo de China, en la provincia de Wuhan. Recordemos que China es una dictadura comunista de izquierda y que los chinos atravesaron por hambrunas terribles durante la década del 70. Eso generó el hábito de alimentarse de cualquier modo con cualquier cosa. Es el día de hoy que siguen existiendo estos mercados, donde no se respeta ni exige ningún control sanitario o bromatológico, y se comercializa cualquier animal para su ingesta, esté o no en peligro de extinción. Se comen desde murciélagos, perros, osos, delfines, lo que se te ocurra. Se le denomina mercado húmedo porque los animales llegan vivos y luego son faenados para su posterior venta. Este virus fue descubierto y alertado por médicos chinos en noviembre. Sin embargo, el gobierno de China, en vez de tomar medidas, desapareció a los denunciantes y ocultó la información. Y lo hizo en pleno periodo de festejos por el Año Nuevo Lunar Chino, que es cuando los chinos acostumbran viajar por el resto del mundo. 5 millones de habitantes de Wuhan fueron a distintos destinos del mundo llevando el virus sin ningún tipo de control, sin siquiera saberlo. Cuando las muertes y contagios ya eran imposibles de ocultar durante diciembre, lo primero que hizo el gobierno chino es tratar de crear una teoría conspirativa que era generado por laboratorios de Estados Unidos, por ejemplo, y recién a finales de enero de 2020 reconocen el problema. Varios estudios publicados en marzo concluyen que si la dictadura china hubiera actuado 3 semanas antes, tomando las medidas adecuadas, previniendo y aislando a los infectados, la cantidad de casos de contagio podría haberse reducido en un 95% y su extensión geográfica se habría limitado. Más allá de la tremenda responsabilidad que le cabe a la dictadura china en esta pandemia, y si bien este virus es muy contagioso y no hay vacunas ni tratamiento por el momento, solo afecta de manera grave al segmento de la población inmunodeprimido. En los países donde fue correctamente encarada esta crisis sanitaria, las muertes por el virus se encuentran muy por debajo de la gripe común. La Organización Mundial de la Salud indica la importancia del distanciamiento social de los infectados y los más vulnerables, puesto que es un virus muy contagioso, pero solo peligroso para las personas débiles de salud. Es decir, como ha ocurrido en otras plagas o epidemias mundiales del pasado, los que tienen mayor riesgo de perder la vida o tener alguna complicación son aquellos que tienen problemas de salud previos. La OMS también indica que es muy probable que nos contagiemos todos o que incluso ya lo hayamos hecho y seamos totalmente asintomáticos. Otras personas posiblemente presenten algún síntoma y la mayor cantidad, entre el 85 al 90%, se recuperarán sin mayores inconvenientes ni tratamientos. De todas formas, se insiste que hay que prestar especial atención a la población de riesgo, es decir, a las embarazadas, diabéticos, a las personas mayores, inmunodeprimidos, drogadictos, fumadores, etc., a los que hay que cuidar y aislar convenientemente, puesto que la tasa de mortalidad de estos va a depender en gran medida del acceso a la atención de la salud y a la calidad de esta. Es decir, requerimos medidas de prevención, por supuesto, pero siempre que el remedio no sea peor que la enfermedad. Por este motivo te pido un favor, no te dejes manipular por el miedo que ahora quiere instalar el gobierno. Recordá que para controlar a un pueblo hay que conocer su miedo, y es evidente que el primer miedo de cada individuo es estar en peligro mortal. Una vez que el ser humano se hace esclavo de su miedo, es fácil hacerle creer que el papá Estado estará listo para ayudar a salvarlo, cuando en este caso te voy a demostrar que es exactamente lo contrario. Vas a notar que el gobierno y sus medios de comunicación siguen exigiendo y no se cansan de repetir las muertes de España e Italia, cuyos gobiernos a propósito aplicaron malas medidas como la cuarentena absoluta, además tarde y mal. Nosotros todavía podemos y debemos aprender de los países que contuvieron la epidemia de forma exitosa. ¿Qué hicieron los países que tuvieron éxito? Taiwán, por ejemplo, es un país que está pegado a China prácticamente. No aplicó cuarentena absoluta y aplicó la receta coreana. Con 24 millones de habitantes solo tuvieron 300 casos, de los cuales 295 se recuperaron con respirador y tuvieron tan solo 5 muertos. Es decir, el 0,00025% de la población fue fatal. Y hay que destacar que durante la crisis sanitaria, 1 millón de taiwaneses siguió yendo y viniendo diariamente a sus puestos de trabajo en China, siempre tomando las medidas de prevención e higiene que todos conocemos. En resumen, los países que lograron contener el coronavirus de forma exitosa fueron aquellos que presentaron una rápida respuesta, sobre todo en sus fronteras, realizando un control exhaustivo, aislando los casos sospechosos, poniéndolos en cuarentena. Número 2, realización de testeos masivos en hospitales, escuelas, en la calle, totalmente gratuitos, para la rápida detección y aislación temprana de aquellos sospechosos o positivos, y a su vez el rastreo histórico de las trayectorias del individuo infectado para controlar con todo aquel que se haya relacionado, incluso en los lugares que hubiera transitado. Número 3, implementación de distanciamiento social estratégico. A diferencia de la cuarentena, ellos realizaron la aislación del segmento vulnerable, es decir, los ancianos, embarazadas, los inmunodeprimidos, sin frenar la actividad, entendiendo que para mantener la salud es fundamental contar con los medios económicos para alcanzarla. 4, difusión permanente de medidas de prevención
prevención, como la provisión de equipos respiradores, insumos y elementos de protección permanente a los establecimientos de salud. ¿Qué está haciendo la Argentina? Rápida respuesta. A principios de marzo, y ya con un muerto por coronavirus, no había ningún control sanitario riguroso en aeropuertos ni fronteras. Era tierra de nadie. Mientras la Organización Mundial de la Salud advertía al mundo sobre la expansión del virus, el ministro de Salud desestimó y subestimó la pandemia. Por esos días, el gobierno tenía otras prioridades: el negocio del aborto pese a las cifras. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué compraron pastillas de misoprostol en estos momentos para abortar y los respiradores todavía están en veremos? ¿Y eso por qué lo dice? Lo digo porque compraron las pastillas de misoprostol. Sí. ¿Sí? ¿Las abortivas las compraron? La pastilla para garantizar interrupción legal del embarazo. No, para abortar. Las abortivas, la pastillita abortiva. ¿Compraron? ¿Gastaron cuánto? ¿Compraron 80.000 pastillas abortivas? Uh-huh. ¿Les preocupa, parece, mucho más el aborto que el coronavirus a ustedes, no? ¿Al gobernador y a usted? No, para nada. Parece que sí. Bueno, pero si usted quiere decir lo que quiere decir, dígalo. Eso compra. En 3 meses lo primero que compraron es la pastilla abortiva. Le agradezco mucho, señor. Le agradezco mucho. Yo le estaba... Mil disculpas. No, está bien. Mil disculpas. Pero ahora me voy a acercar al viceministro a priorizar obviamente el tema del coronavirus. Compliqué la vida con eso. No me complicás la vida con Pero nada. la verdad que... me parece que hoy la prioridad pasa por el tema del coronavirus. Ahora aquellos que dicen que se preocupan por la salud pública y lo primero que hacen cuando llegan al gobierno es comprar la pastilla abortiva, me parece que es complicado. Pero bueno, qué sé yo, son formas de ver la vida. Son formas de ver la vida. La Argentina no se anticipó como hicieron los países que contuvieron al virus con éxito. Se actuó tarde. El virus ya había ingresado pese a las advertencias de la OMS. Número 2. Testeos. Los países con éxitos hacían en promedio más de 5.000 testeos al día, es decir, testeos masivos. Y de ese modo detectaban y aislaban rápidamente los casos positivos y hacían seguimiento de todas las personas con las cuales había tenido contacto. La Argentina solo realiza 36 test por día. Y por si fuera poco, el gobierno solo autorizaba procesarlos en el Instituto Malbrán hasta hace unos días. Número 3. Se implementó una cuarentena absoluta y obligatoria a través del uso de la fuerza y autoritarismo, algo que ninguno de los países con éxito realizó. Recordemos que estos últimos implementaron el distanciamiento social estratégico, aislando únicamente a los infectados y vulnerables, sin frenar la actividad económica, fundamental para la subsistencia de sus habitantes. Por lo tanto, el fracaso de la cuarentena argentina, de acuerdo a los especialistas, está anticipado por los siguientes motivos. Se implementó tarde. Se cree que el virus ya había ingresado al país desde febrero. Lo más probable, y hasta tanto exista una vacuna efectiva, es que esta enfermedad se repita de forma cíclica el año que viene. Y si el gobierno no suspende esta cuarentena extrema que destruye la economía y puestos de trabajo, las personas en su mayoría, al no tener los medios, estarán con las defensas muy bajas frente a una segunda ola, la que sí puede producir un desastre total. La cuarentena implementada en Argentina es a medias en la práctica, donde el 50% de la población no la cumple y el Estado tampoco la hace cumplir. Es el caso del conurbano bonaerense, donde viven 12 millones de personas y la mayoría en total hacinamiento, sin agua corriente ni cloacas, es decir, el 25% de la población argentina. En estos lugares, el coronavirus es un problema más, sumado al cólera, al dengue, la drogadicción, violencia intrafamiliar, delincuencia, etc. Sin embargo, la ausencia del Estado es notable y discrimina de ese modo a los más vulnerables. No solo se los expone a una nueva amenaza, sino que además van a diseminar el virus por todos los lugares por donde se desplacen. Y finalmente, los va a rematar la falta de atención hospitalaria de dicho lugar. Lo más triste e irónico es que justamente esta zona es la que define las elecciones presidenciales en nuestro país. Son aquellas personas que viven en la marginalidad extrema y fácilmente manipulables por el Estado asistencialista que parece no interesarle sacarlos de la pobreza. Pedido urgente al señor presidente. Señor presidente, usted indica que la salud está por sobre la economía. Sin embargo, la economía se define como la actividad humana tendiente a lograr la subsistencia. A saber, sin dinero no hay comida, sin comida no hay defensas, no hay salud. Le pedimos por favor que diga la verdad, señor presidente. Es un falso dilema su planteo entre economía y salud. Los dos son importantes y van de la mano. Usted y la casta política han quedado expuestos y no está sacrificando la economía para salvar la salud de ninguna manera. Está salvando al poder de ser juzgado de su inoperancia sanitaria absoluta. El problema verdadero es la pobreza y el hacinamiento creado por sucesivos gobiernos populistas. Señor presidente, hay un número enorme de argentinos, alrededor de 5 millones de trabajadores que trabajan en la informalidad, según la Universidad Católica. Es decir, el 50% de los ocupados están en negro y necesitan salir a trabajar para comer. No tienen otra opción. Por favor, señor presidente, dé una alternativa para aquellas personas sanas que necesiten trabajar para comer. Siempre, por supuesto, que esto no genere perjuicio a terceros, a saber, dándole la
la posibilidad de hacerse el testeo lo más rápido posible y permitirle trabajar mediante la presentación del certificado de buena salud, sea trabajador formal o informal. Señor presidente, se lo ha escuchado atacar a los empresarios, indicando que son miserables. Sabemos que los hay buenos y malos como en cualquier otro sector, y la historia argentina demuestra que justamente los empresarios más ricos y corruptos son socios del poder, a saber, Lázaro Báez, Cristóbal López, Macri padre e hijo, etc. El resto de los empresarios, señor presidente, justamente lo que usted insulta, son benefactores de la sociedad, son aquellos que generan puestos de trabajo y riqueza a costa de su propio riesgo. Señor presidente Alberto Fernández, aquí un mensaje para usted. Presidente, las primeras medidas que vamos a tomar, entre otras cosas, es protegernos de políticas sectarias y totalitarias como la suya, que pretende denostar y atacar una y otra vez no solo a la iniciativa privada, sino a todos los empresarios de este país que crean puestos de trabajo y riqueza, a los que ustedes condenan una y otra vez de esta manera inmisericordia. Y seguimos una y otra vez poniendo la diana a los empresarios que crean puestos de trabajo, cosas que no hacen ni sus políticas ni ninguno de los diputados que están ahí sentados. Porque muchos de ustedes, para empezar, la primera vez que han tenido una nómina y que han estado cotizando a la Seguridad Social ha sido cuando se han sentado ahí, precisamente en esos escaños. Ustedes que vienen todos de familias burguesas dando luego aquí lecciones de moralina a los empresarios que crean esos empleos, cuando ustedes no han creado ni uno solo y no tienen ni idea. Y es más, si supieran crear empleo y si supieran cómo funciona el mercado, sabrían que nosotros no ponemos esos salarios, los fija el mercado. Y ustedes lo que tendrían que hacer es dejar de atacar a esa iniciativa con la que, gracias a ella, se puede conseguir que muchas personas encuentren una oportunidad. Señoría, empleo, porque de eso se trata y no de la miseria que ustedes reparten allá donde gobiernan, en todas las comunidades, en todos los ayuntamientos y en todos los países donde se aplican sus recetas. Miseria y pobreza, y que igualan, claro que sí, a la baja. ¿Sabe usted? De desigualdad no se muere de pobreza. Se muere cuando falta empleo. Se muere cuando la gente no tiene oportunidades para salir adelante con un puesto de trabajo digno con el que dirigir su vida. Pero todas sus iniciativas y toda su política siempre va dirigida precisamente a atacar de esa manera tan infame precisamente a los empresarios de este país. Señor presidente, por favor no insista en esta cuarentena autoritaria y sin estrategia. No permite a los empresarios producir. Informo que estos no tienen ingresos. Sumados a los impuestos alevosos, el dueño se funde. Y un empresario fundido significa trabajadores en la calle. Por otro lado, y como si fuera poco, se ha escuchado la titular de la AFIP declarando que quiere hacer responsable a los empresarios por suba de precios de sus productos, cuando sabemos que es el gobierno quien genera la inflación por la emisión descontrolada y sin respaldo. Incluso estos días se supo que aumentó la base monetaria en un 70%. Es decir, señor presidente, es alarmante que usted y todo su gobierno estén enfocando sus fuerzas y energías obsesionados en crear este nuevo enemigo imaginario, los empresarios miserables, tratando de adjudicarles todos y cada uno de los problemas que la misma política generó en materia económica. Señor presidente, deje por favor de despilfarrar el dinero de nuestros impuestos en plena crisis sanitaria, con 7,2 millones de pesos entregados a artistas en nombres de la cultura, cuando no tenemos respiradores en los hospitales o están rotos. 100.000 pesos por cada diputado nacional, siendo 257, sumando 2.570.000 pesos a la Cámara de Diputados para que cada uno haga lo que quiera o pueda para evitar la propagación del virus, en vez de derivar ese monto a hospitales para que compren camas y barbijos para su personal sanitario. Deje la locura de mantener una aerolínea estatal en un país donde un 25% de su población vive en condiciones de subdesarrollo, como en La Matanza, por ejemplo. Aerolíneas Argentinas es una empresa pública que da pérdidas, cuesta en promedio $600 millones al año, es decir, 48.000 millones de pesos, recursos con los que se podrían destinar para hacer las obras sanitarias que necesitan los habitantes de La Matanza para tener salud y dignidad, agua corriente y cloacas, algo básico, y no inundarse como el año pasado. Recordemos la inundación desastrosa. Y por favor, no utilice los $300 millones que nos va a prestar el Banco Mundial en esta oportunidad para más clientelismo y o propaganda política. Úselos por favor para cuidar al personal de la salud, al ejército y demás trabajadores que están trabajando con recursos sumamente escasos para contener esta epidemia. Baje los impuestos, señor presidente, no está muy lejos. Un ejemplo, el presidente uruguayo en la calle Pou ya lo ha hecho. Es posible. Ha bajado los sueldos de los políticos y el gasto al mismo tiempo que impuestos al sector privado. Señor presidente, sea más eficiente y transparente respecto a los testeos. Están por adquirir kits para testeos a una empresa amiga del poder, Roemers, sin licitación y de dudosa procedencia y calidad, cuando los tests que demostraron ser exactos, económicos y rápidos son los coreanos. Señor presidente, demuéstrenos humildad y verdad. La fuerza y la violencia con la que usted habla surge de la incapacidad de entender el problema. No necesitamos de un presidente que insulte, ataque o acentúe la grieta y que
se arrogue superioridad moral sobre el resto. Por otro lado, la grieta y la violencia se cierra, se cura con la verdad. Cuidado, señor presidente, la recesión económica destruye, genera depresión psicológica. Insisto, señor presidente, la Argentina ya se encontraba en recesión económica y con las medidas actuales vamos a una desastrosa. Y la recesión económica destruye, genera destrucción de las vidas, depresión psicológica, aumento de la violencia doméstica, alcohol y drogadicción, destrucción de la familia, aumento en los suicidios, casos de cáncer. Ya lo hemos vivido en el año 2001, donde hubo mucho más de 30.000 muertos por infarto, sin contar cómo se dispararon los casos de cáncer, ACV, etc. Bueno, y este pedido para vos. No creo que estas palabras le lleguen al presidente. Sin embargo, no te desanimes. Esta pandemia nos dio una oportunidad, abrir los ojos. Hemos visto que no podemos confiar en la casta política, que no tiene principios ni coherencia, que no podés confiar en una persona como el presidente, que era menemista, luego cristinista, posteriormente anticristinista y ahora nuevamente cristinista, de acuerdo a cómo sopla el viento. Con el correr de los días te diste cuenta y comprobaste con propios ojos que los políticos no son sabios, ni inteligentes, ni honestos, y que su corrupción mata. También te diste cuenta que seguramente todos los errores que cometan los vamos a pagar todos los argentinos. Y te diste cuenta que las soluciones no van a venir de los políticos, van a venir de vos y yo, de la sociedad civil. Por lo tanto, no te desalientes, no te desanimes, hay esperanza. Ya nos comenzamos a revelar todos los días y mientras dure esta cuarentena te pido que a las 21:30 hagas todo el ruido que puedas, mucho ruido, que se haga escuchar la rebelión de los mansos.